Muy bien. Hoy vamos a ver dos láminas. Tenemos que irnos hacia la página 39 de su guía. 39. Dice ahí estómago, dice intestino, dice apéndice, ¿cierto? Como nos han reducido una hora a la hora de práctica, la práctica vamos a ver solo dos láminas. Vamos a ver intestino delgado y vamos a ver apéndice secal, ¿ya? Son dos láminas que comparten muchas características, pero vamos a fijarnos en una capa especial para diferenciarlas. A ver, dame la siguiente, por favor. Muy bien, a ver. Ya, atención chicos, para que sepan qué van a dibujar. No es tan fácil, así que necesito que atiendan para no jalarlo, porque después dibujan cualquier cosa. ¿Estamos? A ver, entonces les presento aquí nuestra lámina de intestino delgado, ¿no es cierto? Ya la conocemos, hemos visto epitelio, hemos visto músculo, hemos visto varias cosas. Ahora tenemos que ver como órgano completo, ¿no? La combinación de los diferentes tejidos. Entonces, esta pared intestinal, ¿sí? Que es, lógicamente el intestino es como es una víscera hueca, ¿no? Tiene una luz, un orificio y tiene una pared. La pared intestinal tiene 4 capas, ¿ya? La que está más pegada hacia la luz intestinal, o sea, más internamente, es la primera, la capa mucosa, ¿no? Luego tengo la capa submucosa. Entre ellas dos tengo una pequeña capa de tejido muscular liso, que es la capa muscular de la mucosa. Posteriormente a la capa submucosa tengo la capa muscular propiamente dicha. Y finalmente a la capa adventicia, ¿ya? O capa sedosa, de algunos libros le cambian de nombre. Es muy similar, ¿no? Bien. Entonces, nosotros tenemos que identificar estas 4 capas, ya, en su dibujo, y nombrar algunas de las características más importantes de cada una de las capas. Entonces, vamos a repasar la capa mucosa. ¿Qué se acuerdan de la capa mucosa? ¿Qué tipo? Ahí tenemos el epitelio intestinal, ¿no? El intestino tiene una función de absorción, básicamente, ¿no? Y también tiene contacto con el exterior, ¿no? Todo lo que nosotros comemos, agarramos, te chupas el dedo, estás metiendo cosas de afuera hacia tu cuerpo, ¿no? Hacia adentro. Entonces, nuestro intestino tiene contacto con el exterior, o sea, un perfil inmunológico también. El epitelio intestinal, ¿cómo se llama? Epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes, ¿no? Todo ese epitelio está aquí, ¿no es cierto? Yo tengo, estas son las vellosidades intestinales y todo eso está forrado por el epitelio, ¿no? A ver, dame una más. Creo que ya, mucosa, ¿sí? Submucosa, muscular y adventicia. Ya, siguiente. Una más todavía. Ya. A ver, retrocede un poquito. Aquí tenemos estos pliegues que son pliegues de la mucosa, ¿no? La capa mucosa, que son las vellosidades intestinales, ¿sí? Y cada vellosidad intestinal está forrada por su epitelio, ¿no? Este es el epitelio simple, cilíndrico, chapa estriada, células caliciformes. Las células caliciformes son estas de aquí. Las chapas estriadas son el conjunto de las microvellosidades chiquititas, ¿no es cierto?, que no se ven. Y en el epitelio tengo mis células absortivas, que son las cilíndricas con microvellosidades. Tengo a las células caliciformes, tengo a las células de Panet también, tengo a las células pluripotenciales, ¿no?, que se pueden transformar en las 3 anteriores que he nombrado. Muy bien, y por dentro del epitelio, o sea, por debajo del epitelio, mejor dicho, ¿no?, dentro de la vellosidad, tengo, ¿qué cosa? Tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo, ¿ya? Que forma la lámina propia del intestino. Muy bien, a ver, dame la siguiente. Entonces ya tenemos eso, ¿no es cierto? Nuevamente esa es otra tinción por ahí. La vellosidad intestinal, que está grandota, igual por acá hay otra vellosidad intestinal. Tengo a mi epitelio de revestimiento de las células que hemos mencionado dentro del epitelio, la célula caliciforme, que es una de ellas que hemos mencionado, y por dentro tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, la primera capa mucosa está formada por el epitelio intestinal, con ese nombre, con esas células, y el tejido conectivo subyacente que forma la lámina propia. Todo eso es la capa mucosa, ¿ya? También en la capa mucosa podemos encontrar como unos circulitos, ¿no? O parecen como tejido epitelial encapsulado, que son las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Esas criptas de Lieberkühn son básicamente glándulas que van a secretar enzimas digestivas, ¿no?, moco también, hacia el exterior, y van a ayudar para justamente el trámite de la digestión de los alimentos que pasan por el intestino, ¿ya? Criptas de Lieberkühn. A ver, siguiente. Ya. Hasta acá llega la capa mucosa, ¿sí? Yo veo acá, estas son por ejemplo las criptas de Lieberkühn, ¿correcto? Y aquí tengo mi capa delgadita de músculo liso, que es la capa muscular de la mucosa, ¿no? Eso me divide, ¿qué cosa? La mucosa
de la submucosa. Submucosa, tejido conectivo laxo, ¿ya? En algunos libros dirá tejido conectivo denso irregular también, puede ser. ¿Ya? Pero aquí veo yo básicamente tejido conectivo laxo en esta lámina, ¿no? Algunos fibroblastos, pocas fibras de colágeno y más abundante matriz, ¿ya? Capa submucosa. La submucosa está inervada por el plexo nervioso de Meissner, ¿ya? Que le va a dar movilidad, también ayudar a controlar este músculo y mover la mucosa. Y por debajo de la submucosa tengo mi capa de músculo. ¿Qué tipo de músculo es? Liso. Músculo liso, ¿no es cierto? Todas nuestras vísceras tienen músculo liso, ¿ya? El intestino, el estómago, la vesícula, la vejiga, ¿no? El esófago también, pero en la parte inferior. En la parte superior yo degluto, ¿no es cierto? En la parte superior del esófago yo hago ese movimiento y yo puedo contraer todavía esa parte y ya pegado al estómago va a ser músculo liso, ¿no es cierto? Entonces en el intestino tenemos músculo liso. Dos capas, ¿se acuerdan? La capa circular interna y longitudinal externa, ¿no es cierto? Y esa es la que nosotros estamos viendo aquí. La capa longitudinal, circular interna y la capa longitudinal externa. Me imagino que en su momento también les he explicado por qué es que se ve así. ¿Dónde estaban mis plumones? Pero aquí tengo, ¿no es cierto? Mi pared intestinal, mi capa circular interna y mi capa longitudinal externa, ¿no? Si yo lo corto aquí, lo voy a ver de frente como una rodaja pizza, lo que estamos viendo ahí. Y estas fibras que iban así, ¿no? Que están yendo así, yo las voy a ver así, si lo corto, ¿no es cierto? Entonces voy a estar acá. Y eso es lo que yo veo acá, ¿no? Están así, es el corte longitudinal, y entonces si lo corto así transversalmente y lo muevo para ver la lámina, lo voy a ver así. Eso es lo que yo veo, ¿bien? Y la capa circular, si lo corto así, esta circular va a seguir casi el eje del corte. Y eso es lo que yo veo acá, ¿no? Por circular interna y longitudinal externa en un corte transversal de intestino. Muy bien, y por fuera tengo a mi capa adventicia, ¿ya? Que es tejido conectivo laxo y es rica en vasos sanguíneos, por ejemplo acá, y en nervios. ¿Bien? Entonces, como les dije, vamos a tener que dibujar las 4 capas del intestino y nombrando las características que estamos describiendo ahora, que estoy describiendo ahora. Mientras más características ponga, pues bueno, probablemente mayor nota sea la que tenga, ¿ya? Si es algo muy simple, también será una nota muy simple, ¿no? ¿Cuál es la nota más simple de todas? El C. A ver, la siguiente. ¿Ya? Esa será capa interna, circular, externa, longitudinal. ¿Y esto? Muy bien, muy bien. Y esto acá en el medio, el plexo nervioso de Auerbach. ¿Ya? Entre las dos capas musculares tenemos el plexo nervioso de Auerbach. A ver la siguiente. Muy bien. Y la segunda lámina que vamos a ver es de apéndice secal. ¿Ok? Apéndice secal. Ahí el apéndice, ¿no? Que ya todos tienen apéndice. ¿Quién le sacó el apéndice? A mí me sacó el apéndice. Bueno, nuestro apéndice secal es tiene muchas características similares al resto del tracto digestivo, en este caso para compararla con el intestino, y me refiero a que tenemos igual una luz del apéndice, ¿sí? Y una pared que está formada por estas mismas 4 capas, ¿ya? Mismas 4 capas. La luz del apéndice lógicamente es muy chiquitita, ¿no? En algunos casos incluso cuando algo se obstruye aquí, una pepita o un fecalito, cualquier cosa, es que se produce la apendicitis, por ejemplo en adultos, ¿no? Más en adultos, esa es la primera causa en adultos. Ya está, bueno. Entonces tengo las 4 capas, ¿ok? La primera capa, la capa mucosa, igual, epitelio, el mismo epitelio, ¿ya? Con la diferencia de que en el epitelio del apéndice secal tengo unas células que se llaman las células M, o las células microfoliculares, ¿ya? Esas células microfoliculares no tienen microvellosidades, no son absortivas, sino que tienen un papel inmunológico. En vez de estas microvellosidades, tienen unas invaginaciones en la superficie de su cara apical. Y esas invaginaciones ayudan a internalizar antígenos o moléculas extrañas y que tengan contacto con la capa submucosa donde tenemos un montón de tejido linfoide, ¿no? O en general la lámina propia que también está lleno de tejido linfoide. Bien, entonces acuérdate, células absortivas, tienen células caliciformes también tienen células de Panet, también tienen células madre, ¿no? Pero tenemos en ese caso el apéndice las células microfoliculares o células M, con ese papel inmunológico, ya que no tienen microvellosidades.
Por debajo del epitelio tengo la lámina propia. En este caso, la lámina propia del apéndice está ocupada en su mayor parte por tejido linfoide, ¿ya? O sea, linfocitos T, linfocitos B, puede encontrar macrófagos, puede encontrar células dendríticas, puede encontrar eosinófilos, puede encontrar mastocitos también, ¿ya? Pero básicamente tejido linfoide. Este tejido linfoide puede ser así difuso o puede estar organizado, formando, ¿qué cosa? Folículos, ¿no? O sea, estas bolitas de acá, folículos, ¿vale? ¿Se acuerdan? No sé, folículo linfoide primario, secundario, también hemos visto ganglio, igual acá. Lo mismo vemos aquí, ¿ok? Entonces, tejido linfoide organizado o difuso o organizado en folículos, ¿ya? Y ocasionalmente estos folículos que están normalmente en la capa mucosa pueden pasar hasta la capa submucosa, así que son muy grandes, se pueden invadir, no sé qué, un proceso inflamatorio puede encontrarse en la capa, hasta la capa submucosa. Bien, entonces epitelio con las células que hemos mencionado, lámina propia lleno de tejido linfoide y organizado en folículos. Hasta ahí viene la capa mucosa. Igual tengo una capa muscular de la mucosa, ¿ya? Y por debajo tengo la capa submucosa. También es tejido conectivo laxo y también puedo encontrar tejido linfoide, también, ojo, ¿ya? Como menciono, incluso los folículos los puedo encontrar ahí. En la capa mucosa también encuentro estas llamadas criptas de Lieberkühn con características similares al resto del intestino, ¿ya? Por ahí, ¿qué más? Ya, bueno. A ver, dame una más. Vamos a ver. Ya. En este caso, mira, acá tengo la superficie de la capa mucosa, ¿no? No tiene tanta imaginación, no tiene tantas criptas como por ahí el intestino delgado, pero toda esa superficie está forrada por ese epitelio que hemos descrito, ¿no? El mismo nombre tiene, pero con la adición de estas células microfoliculares. Y por debajo, la lámina propia está llena de tejido linfoide, ¿no? Tejido linfoide. En este caso yo no veo ningún nódulo, ningún folículo, solo tejido linfoide difuso. Acá pareciera que se forma un folículo, ¿no? Solo tejido linfoide difuso. Muy bien. Por debajo tengo la capa submucosa. Aquí no hay un límite claro, en esta imagen en particular no hay un límite claro, pero acá se ve un poquito más claro. Pareciera que la capa submucosa está invadida también por tejido linfoide aquí, ¿no? Y por fuera tengo a mi capa muscular. A ver, dame una más, a ver si tenemos una imagen más bonita. Ya está. Igual, entonces, ¿esto qué será? Capa mucosa. Esas son las criptas del Lieberkühn, ¿no? Criptas del Lieberkühn. Con las células que hemos mencionado, también las células de Panet, todo lo que hemos dicho. Esos son folículos linfoides, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi capa delgadita de muscular de la mucosa, tal vez no se nota muy bien, pero y esto de aquí es la capa submucosa, ¿ya? Tejido conectivo laxo. En algunas regiones pueden encontrar que tenemos una capa submucosa un poco más grande, pero en esta imagen nos ha tocado, tenemos una capa submucosa pequeña, tejido conectivo laxo, ¿bien? Y aquí tengo a la capa muscular, circular interna, longitudinal externa y por fuera la capa serosa, ¿ya? Tejido conectivo laxo, forrado por un epitelio simple plano que se llama mesotelio, ¿no? En este caso el intestino también lo tiene de manera similar. El mesotelio es esta capa que va a forrar todo el intestino, todas las vísceras en general en la cavidad abdominal, ¿no? Y tejido epitelio simple plano. Y por debajo tejido conectivo laxo, ¿no? Formando la capa adventicia serosa. A ver, siguiente. Ya, lo mismo. El epitelio, la muscular de la mucosa y acá la submucosa. Miren, en este caso también bastante infiltrada de tejido linfoide. Siguiente. Ya. Igual la capa mucosa para acá, la capa submucosa acá se forma como un ganglio, también parece. Estamos viendo un ganglio. Igual la capa submucosa infiltrada de tejido linfoide y capa muscular, ¿no? Empezando la capa muscular por ahí. Siguiente. Ya. Y acá tenemos capa muscular básicamente, longitudinal, circular interna y longitudinal externa y capa adventicia o serosa, ¿no? Y acá tenemos la capa submucosa, que debería haber acá algún tejido conectivo laxo, ¿no? Parece que se ha perdido un poquito o se ha separado. Muy bien, a ver, el siguiente. Ya chicos, entonces, perdamos los micrófonos.